La Organización para la Liberación de Palestina adoptó la Declaración de Independencia de Palestina de forma unilateral. En ese tiempo, la OLP no ejercía control sobre territorio alguno y era un gobierno en el exilio. Y reivindica los territorios palestinos definidos antes de la guerra de 1967 y ha designado a Jerusalén como capital. Los asentamientos israelíes son colonias construidas por Israel a partir de 1967 en territorios conquistados durante la Guerra de los 6 días. De allí se levantaron colonias en tierras pertenecientes antes de la guerra a Egipto, Jordania y Siria. Israel se retiró de algunos de estos territorios en 1981 y en 2005. La realidad es que las colonias han incrementado su número y su población, muchas veces con desplazamiento de los habitantes originales y con demoliciones. Actualmente, los asentamientos se encuentran ubicados en 3 áreas que son: primero, Cisjordania, territorio parcialmente bajo control de la Autoridad Nacional Palestina y parcialmente bajo administración militar israelí. No obstante, hay que tener en cuenta que el 60% de Cisjordania es zona C, es decir, está bajo control israelí total y que a fines de 2010 todavía había 99 puestos de control israelíes y 505 obstrucciones de varios tipos, que dificultaban la libre circulación de los palestinos. Segundo, Jerusalén Este, formalmente anexionada en 1980 a la capital israelí mediante la llamada Ley de Jerusalén y gobernada desde entonces según la legislación civil israelí. Tercero, los Altos de Golán, pertenecientes a Siria antes de la guerra de 1967 e integrados en el sistema administrativo israelí en 1981. Junto a los actuales asentamientos también existieron otros 18 en la península del Sinai y 21 en la Franja de Gaza. Refugiados palestinos. El término refugiados palestinos se refiere a la población de exiliados de origen palestino que dejó sus hogares tradicionales tras la guerra árabe-israelí de 1948 y durante el proceso del conflicto árabe-israelí. Los palestinos que quedaron dentro del Estado de Israel y adquirieron la ciudadanía son oficialmente árabes israelíes. En 1967, tras la Guerra de los 6 días, la franja fue conquistada por Israel, al igual que Cisjordania, el Sinai y los Altos de Golán. La ONU adoptó por unanimidad la Resolución 242 en la que exigía la retirada israelí de los territorios ocupados, a la vez que abogaba por el derecho de todos los estados de la región a unas fronteras seguras. Los palestinos la rechazaron, pues para ellos ignoraba sus derechos. Sus organizaciones se radicalizaron, aumentando entre 1968 y 1970 el número de operaciones de los fedayines y los atentados que obtuvieron una desproporcionada respuesta israelí sobre la población civil palestina. Las fronteras de Israel. El derecho a la defensa propia dentro de fronteras seguras es un estado básico de todo país y condición indispensable para la defensa de sus ciudadanos contra invasiones militares y ataques terroristas. Israel es un pequeño país rodeado por países árabes, que ocupan una extensión 650 veces mayor que la de Israel, algunos de los cuales son bases del terrorismo mundial. Solo 70 kilómetros separan el Valle del Jordán con el mar Mediterráneo. En la Guerra de los 6 días, Israel fue atacada por 4 ejércitos en 3 frentes. Después de la guerra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció por decreto 242 el derecho de Israel a tener fronteras seguras, es decir, fronteras defendibles en lugar de las frágiles que fueron atacadas. ¿Cuáles son esas fronteras defendibles? ¿Cuáles son las seguridades básicas de Israel? El Valle del Jordán, el frente oriental de Israel, una barrera natural entre Israel y los países de Jordania, Irak e Irán. El Valle del Jordán, que desde una profundidad de 400 metros bajo el nivel del mar, alcanza una altura de más de 1000 metros por encima del mismo. Es una traba terrestre de 1400 metros de largo frente a ataques orientales.
La amenaza creciente de la yihad mundial cerca a la frontera de Israel la obligan a defenderse de las infiltraciones de armas y terroristas. Con el fin de defenderse, Israel debe cuidar su presencia en el Valle del Jordán, la zona de la ladera de la montaña. Esta es la zona de la ladera de la montaña, cadena de alturas que se elevan a 1000 metros y que domina la costa de Israel, donde se concentra el 70% de su población, el 80% de sus industrias y todos sus puertos terrestres y aéreos. Si Israel estaría obligada a volver a las líneas del alto al fuego del año 1949, la llamada línea verde, el ancho de Israel se reduciría a una angosta cintura de solo 14 kilómetros. Por ese motivo, en todo arreglo futuro, se deberá asegurar la presencia de Israel en puntos clave que controlen las laderas montañosas y el Estado palestino desarmado. La importancia de un angosto territorio de Israel es que un avión de combate puede cruzar el ancho del país en menos de 4 minutos. Un avión enemigo que llega del este llega a Jerusalén en menos de 2 minutos. En defensa propia, Israel debe controlar el espacio aéreo sobre territorio de Judea y Shomrón. Las rutas de Israel unen distintas partes del país y permiten el movimiento militar en caso de ser atacado. La defensa de esas rutas son indispensables para evitar disparos de francotiradores a los viajantes, para evitar la desconexión completa entre las zonas del país y asegurar el movimiento de las fuerzas de defensa de Israel en caso de ataque. En defensa propia, Israel debe cuidar el movimiento libre en sus rutas centrales. Jerusalén es uno de los conflictos más grandes y problemáticos entre los palestinos e israelíes. Jerusalén es la ciudad más grande y poblada con 804.355 residentes, en un área de 125.000 kilómetros cuadrados. El estatus de la parte oriental de la ciudad, conquistada en 1967 por Israel, se encuentra disputado, ya que en este sector, referido habitualmente como Jerusalén Oriental, es donde el Estado de Palestina pretende establecer su capital. Israel discute las reclamaciones palestinas y tras la guerra de 6 días considera la ciudad como un unificado y un mismo municipio, declarándolo como su capital eterna e indivisible. En 1993, los funcionarios israelíes dirigidos por Yitzhak Rabin y los líderes palestinos de la Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, se esforzó por encontrar una solución pacífica a través de lo que se conoce como el proceso de paz de Oslo. Un proceso fundamental en este caso fue la Carta de Arafat, que reconoció a Israel el derecho a existir. En 1993, los acuerdos de Oslo concluyeron como marco para el futuro de las relaciones palestinas e israelíes. El acuerdo de Oslo era que Israel gradualmente cediera el control de los territorios palestinos a los israelíes a cambio de paz. El proceso de Oslo era delicado y avanzado. El proceso tuvo un punto de inflexión en el asesinato de Yitzhak Rabin y desentrañado finalmente cuando Arafat y Barak llegaron a un acuerdo en Camp David en julio de 2000.